the rocky north shore of Lake Athabasca in far northern Saskatchewan, Gunner Mines Limited is rapidly expanding its mining and milling operations. In a few short years since Albert Ziemel and Walter Blair made the rich uranium find on Cracking Stone Point along St. Mary's Channel of Lake Athabasca, northern Canada, development has been fast. Where rocks and wilderness existed in 1952, when the Gunner strike was made, an open-pit mine, modern uranium mill, and town site with some 850 people now thrive. It is the first open-pit uranium mine in the world. A portion of the Gunner ore body will also be mined by underground methods. A 1,200-foot shaft has been sunk beneath a head frame on the lakeshore for this purpose. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora de la Cinemateca Sala Alterna. En la noche de hoy tenemos el placer de tener como nuestra invitada al Festival de Cine Experimental de Bogotá en su edición número 6, y a continuación tendremos un conversatorio, el conversatorio La Imagen como Nueva Forma de Manifiesto, con Rodrigo Bastidas, Jean-Jacques Martin, director de la película, Daniel Monge y Julián Medina. Rodrigo Bastidas es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en literatura de la Universidad de los Andes y estudiante de maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de literatura en las Universidades Nacional Pedagógica y del Rosario. Se ha dedicado a estudiar la ciencia ficción colombiana y latinoamericana en las últimas décadas y es editor de Ediciones Vestigio. Es compilador de 2 antologías de ciencia ficción colombiana: Relojes que no marcan la misma hora, que recoge cuentos de autores colombianos que piensan un futuro diferente, crean y critican utopías y exponen posibles respuestas a los problemas sociales; y Cronómetros para el fin de los tiempos, que se divide en 2 partes. La primera recoge cuentos sobre robots, naves espaciales, androides e inteligencia artificial. La segunda trata sobre la comprensión del mundo, el uso de la tecnología y la relación entre la filosofía, el arte y la psicología con la ciencia ficción. Jean-Jacques es cineasta y artista multimedia originario de la ciudad de Guayaquil. Sus trabajos oscilan entre modalidades de cines híbridos, empleando metodologías que experimentan con materiales de archivo, celuloide, tape analógico, medios digitales, operaciones sintéticas, mitologías personales y las bifurcaciones que sobresalen entre las ramificaciones de lo mencionado. Daniel Monge, por su parte, es docente e investigador de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en artes plásticas y visuales de la misma universidad, es doctor en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entre sus publicaciones destacan los libros Mitologías y modos de existencia de los fotógrafos viajeros, Conversaciones sobre cine y Los investigadores del cine. Actualmente lidera el grupo de investigación REC, Reflexiones en torno a la producción cultural, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Julián Medina es diseñador visual, artista digital, artivista, VJ, director de arte, productor, comunicador y gestor cultural. Tiene un posgrado en filosofía contemporánea y también es codirector, coproductor, curador, programador, líder de programación académica y líder de concepto Imágenes Manifiestas del Festival de Cine Experimental de Bogotá. La Cinemateca Sala Alterna, entonces, en alianza con el Festival de Cine Experimental de Bogotá, presenta la segunda sesión de septiembre, que está dedicada al análisis del eje conceptual de la 6ª edición del festival, Imágenes Manifiestas, selección a la cual pertenece la película que acabamos de ver. En ese sentido, nuestro encuentro va a tener una primera parte en la que analizaremos la película que acabamos de ver, Antes del diluvio, y tendremos la posibilidad de hablar con su director.
Luego tendremos una segunda parte de conversación a cargo de Rodrigo Bastidas en conversación con Daniel Monge. Y esta estará específicamente enfocada al concepto de imagen manifiesta y al desarrollo de la temática, la imagen como nueva forma de manifiesto. Y finalmente se dará paso a una tercera parte abierta a responder preguntas del público. Rodrigo, Daniel y Jean-Jacques y Julián, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hola a todos, muy buenas noches. Buenas noches, Hola, Daniel. hola. Hola, Adriana. Gracias Buenas por noches. la introducción. Mil gracias, Adriana. Buenas noches, Gracias, Julián, Adriana. Daniel y Jean-Jacques. Jean-Jacques, bienvenido. Nuestro artista invitado, el director de la película que acabamos de ver. Muy lindo para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación y mil gracias, Adriana, por la introducción. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo de todos, por acompañarnos. Damos paso entonces a la parte de conversación. Adelante, Daniel. Arranco yo, bien. Sí, Sin tapujos. Bueno, Creo que Pues la sí. primera parte vamos a hacer un pequeño análisis sobre el mediometraje de Jean-Jacques, entonces. sí. Correcto. Para poder conectarlo luego con nuestro hilo profundo Y de sobre la imagen como un modo manifiesto. Exacto, y con las dos propuestas que tenemos, ¿no? Primero de todo, imágenes manifiestas y la idea que trae Rodrigo, pues que le surgió de, pues tanto de su trabajo como de ver este documental sobre la relación con los manifiestos y cómo podemos encontrar ciertas formas culturales que se asemejen a los manifiestos en el audiovisual contemporáneo. Que creo que es justamente lo que podemos ver nosotros en esta obra. Me parece un producto visual muy interesante que nos lleva a cuestionarnos directamente sobre el papel del audiovisual en la nueva territorialidad contemporánea, ¿no? Antiguamente era muy fácil decir qué es acá y qué es allá, quién es de acá, quién es de allá. Y hoy en día no es tan fácil, ¿no? Y eso creo que es uno de los temas que atraviesa tanto desde el aspecto del uranio, como desde los aspectos políticos, como desde esta cuestión geográfica que se nos está mostrando. Paisajes que para personas del trópico pues resultan terriblemente exóticos, pero que son habitados por personas que los consideran absolutamente normales. Entonces hay un allá que está siendo atraídos hacia nosotros son acá, y el territorio que hay en la mitad, que es justamente de lo que, como construimos esta imagen es manifiesta, en ese territorio que está entre el allá y el acá, hay una nueva territorialidad que podríamos decir hasta cierto punto que es ranceriana. Que lo que hace es ubicarnos en un lugar intermedio donde lo geográfico es realmente un problema estético y lo estético es realmente un problema político. Entonces, estas cosas se están cruzando y nosotros podemos verlo abiertamente y claramente en esta película. Nosotros podemos entender que la forma que se caracteriza a la persona que está ubicada en el terreno donde esto está sucediendo, no es el actor político que produce que esto sucede. Y esta descripción que se da hacia la mitad de la película, entre quiénes son los malos, quiénes son los buenos, quién está controlando, quién no está controlando, ¿cierto? Nos lleva a ubicar la humanidad de las otras personas, pero es una humanidad totalmente mediada. ¿Sí? Y eso es eso que me parece lo más interesante, cómo hacia el final de la película nosotros empezamos a entender que esto es una comunidad que está siendo mediada para nosotros, está siendo editada, montada, se nos está seleccionando, y lo que estamos nosotros viendo no es personas reales, sino son las personas que el director se está imaginando, las personas que el director quiere ver, las personas que el director pues conoce, supongo, ese pedazo no queda claro, es cool. Pero son las personas que él nos quiere mostrar, y esa traducción habla realmente lo que es el audiovisual contemporáneo, lo que es el audiovisual de estos tiempos.
Pero no se trata en un documental de este tipo, de un documental experimental contemporáneo, no se trata de que nosotros estemos encontrando como una verdad, ¿sí? O sea, los tiempos del verité ya pasaron. Nosotros estamos buscando acá realmente es una voz porque son las voces las que definen territorios políticos hoy en día. Sí, no sé, Julián, si tú quieres. Me gustaría escuchar a Jan, que nos contara un poco desde su lado de creador y director, como desde dónde parte su discurso, desde dónde parte también como su exploración técnica, la materialidad de su obra, hacia dónde se dirige como estos elementos de la obra, para poder como conectar un poco con la introducción que nos hace Daniel. Chuta, hay hartísimo que desempacar en la pregunta y en lo que acaba de decir Daniel. Porque si bien es cierto, es una experiencia bastante, como decía Daniel, mediada, es muy cierto. Porque yo también, yo era, de cierta manera, yo no soy canadiense por ningún lado. Yo nada más me encontré en Canadá porque me salió una beca para hacer una maestría allá y tuve más o menos que trasladar un concepto que yo tenía ideado para Ecuador a Canadá. Porque yo originalmente iba a hacer una película en el Amazonas ecuatoriano sobre el cambio climático. Más o menos así, ese es un punto, desde un punto de vista así un poco más paraguas, como el inicio. Pero la verdad es que la película no era tanto sobre el cambio climático, era más bien sobre esta miasma que, de cierta manera, esta contaminación ancestral que más o menos yo percibía dentro del capitalismo y otras cosas. Entonces, ya desde el comienzo ya existía como que una visión bastante, yo no sé si unilateral, pero sí tenía como que una ramificación bastante potente que dirigió a toda la obra. Entonces, sí, la intención siempre fue como que trasladar no sé, estas voces, estas energías, estas memorias que existen en la Tierra, que existen en ciertas comunidades, trasladarlas a través de mi propia experiencia a algo. Y bueno, la película terminó siendo lo que es. Al final del día, las energías con las que yo me topé en este extremo norte de Canadá fueron energías alienígenas, ¿verdad? Entonces yo tener que trasladar estas experiencias que para mí eran alienígenas a una visión personal fue todo un trámite, ¿no? Que me duró casi 3 años. Entonces hay hartísimo que se puede decir. Al final del día, no sé, hay esta idea que a mí me gusta mucho, que se le inventaron, o sea, porque estaba leyendo la introducción a todo este evento que han hecho y a los manifestos y todo esto, y me estaba pensando cuál es el manifiesto que a mí como que más, bueno, el manifiesto antropofágico definitivamente es importante para mí, pero de ahí hay un manifiesto que no se mencionó, que es el manifiesto avisológico, que fueron estos dos artistas, si no me equivoco, son portugueses, João María Guzmão y Pedro Paiva, que se inventaron esta idea del manifiesto avisológico, que es el estudio de abismos y el estudio de lo indiscernible. Y entonces eso para mí fue como puente para poder explorar ciertas cosas que ocurrieron en la experiencia de hacer esta obra. Entonces, sí, más o menos por ahí va la cosa. Perdón, podría hacer una pequeña pregunta simplemente para complementar. Dentro del texto, en medio de algunas escenas, aparecen fragmentos del canto de la Guerra de las Cosas de Joaquín Pasos. Y Joaquín Pasos, bueno, es este autor justamente nicaragüense que se alza un poco en contra de un modernismo nicaragüense de Rubén Darío y que se convierte en un contramanifiesto. Entonces, justamente me parece sumamente acertado, teniendo en cuenta el mediometraje con esta idea de las imágenes manifiestas, pensar en Joaquín Dos Pasos como alguien que hace contramanifiestos y que aparezca de manera evidente dentro del mediometraje. Entonces quería preguntar sobre esta elección de Joaquín Dos Pasos, ¿no? Bueno, Joaquín Pasos fue una de varios puntos de entrada. Yo siendo latinoamericano, como que tenía que encontrar ciertas formas de poder
no sé si anticipación sería la palabra correcta, no era anticiparme, pero era como que formas de entrelazar lo que estaba pasando con un poco con mi experiencia. Yo leo mucha poesía y de hecho podemos hablar de esto también, pero la ciencia ficción fue esencial al momento de editar esta película, porque, como decía, la palabra del alienígena entra por muchos lados también, pero Joaquín Pasos, cuando él escribió el poema del Canto de Guerra de las Cosas, él logró como que encontrar portal para establecer relación con algunas energías, con esto del apocalipsis nuclear y todas estas cosas que se perciben mucho en el poema, porque es un canto más o menos al apocalipsis nuclear y bueno, y también obviamente a la experiencia centroamericana, pero esa parte, la parte del apocalipsis nuclear fue como para mí, estoy caminando por las tierras de donde salieron, de donde primero se abrió esta tierra, donde primero se craqueó, donde primero se la zafó y se sacaron estas energías destructivas que nos tienen ahora en vilo todo el tiempo, en velo. Entonces, por ese lado fue Joaquín Paso. En realidad no hubo mucho pensamiento, no hubo tanta como que, no tuve que pensármelo dos veces. Joaquín Paso ya existía en mi vida y fue como que puente para yo poder dialogar con este tema. Y por un buen rato sus palabras ni siquiera se filtraron en la película, como que esos momentos donde tú puedes leer esos pedazos del poema de Joaquín, por mucho tiempo esos espacios estaban vacíos. Joaquín como que, perdón, Joaquín, Paso se filtró de una forma muy, muy natural, casi no me lo tuve que pensar. Pasos logró definir esta enfermedad, digamos que es una enfermedad colectiva, y es curioso porque en las culturas indígenas del norte de Canadá se habla como que de la roca negra del uranio. Esa roca no se toca, esa roca no se abre. Y lo curioso es de que hubo un momento donde a mí casi me salen fondos para expandir la película y hacerla un largometraje. Yo casi me voy a Kazajstán y a Australia a filmar las minas de uranio de esas partes del mundo. No se dio, pero en mis investigaciones me di cuenta que las culturas indígenas de esas partes del mundo también hablaban de la roca negra del uranio como una roca intocable. De hecho, es donde rondan ciertas almas muertas y los antepasados, y es como que energía yo no diría venenosa, pero más o menos por ahí entra la cosa. O sea, es algo que no se abre, y es como una caja de Pandora. Y bueno, la política norteamericana y bueno, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hemos vivido en los últimos 100, 150 años conllevaron a que esta tierra sí se abra, a que la roca se la abra, y bueno, ahora tenemos esta energía, la energía del uranio. Entonces la película era un poco sobre esta idea de abrir portal con esas y entablar comunicación con eso. Entonces, sería curioso, yo nunca lo he considerado desde un punto de vista así no sé, yo nunca me la pensé como algo, no sé, como que visualizando el futuro ni nada así. Fue más bien como que las energías que salen en la película es lo que yo experimenté, y ahí quedó. Bien, yo quisiera preguntarte un poquito, pues, por la relación con la gente, con las personas que están delante de la cámara sobre todo, y cómo esa relación tú la percibiste ya en la mesa de edición. Claro, yo estuve casi 4 meses viviendo en esa zona donde filmé la película. Estos 4 meses que yo viví ahí, yo no filmé absolutamente nada. Estaba haciendo investigación, yo estaba viviendo con una comunidad de organizadores anti-energía nuclear en esa zona, muchos de ellos indígenas. Y yo conviví con ellos, y por un momento la historia se iba a volver sobre ellos. Pero mi limitación de tiempo y la limitación tecnológica, porque yo filmé la película en 16 milímetros, no porque
en serio no fue decisión mía. Yo ya había experimentado con este tipo de material por mi trabajo antes de esto, mi trabajo como cineasta experimental. Yo ya había trabajado con esas formas. Pero en ese entonces yo no tenía acceso a una cámara digital, en serio. Yo no tenía una, no tenía quien me la preste. Yo recién había llegado a esa zona del mundo. Y el lugar donde yo estaba haciendo mi maestría tenía una cámara de 16 milímetros sentada literalmente de adorno en un corredor. Y tenían cintas de 16 milímetros sentadas en una refri que nadie nunca iba a tocar, estaban como que adorno en una refrigeradora y dije, si me toca filmar con esto, filmo con esto. Pero eso me limitó un poco al momento de filmar, al momento de la investigación, no pude. Y aparte de eso también era como que habían historias que ellos contaban de que claramente no eran, yo no era la persona que podía transcribir estas historias a una película, esa no era mi responsabilidad, yo no podía asumir eso. Hubiese sido como, hubiese caído más o menos en la misma trampa que cae cualquier tipo de extractivismo. Yo no podía llegar a hacer una película con ellos, como que sacar eso de ahí y luego, ¿sabes? Yo dentro de mi carrera como cineasta hacer esto. Entonces, sí, hubieron ciertos dilemas y yo, al final del día, la colaboración al nivel como que ya entre las comunidades de allá y yo se fue a otro plano. Yo les ayudé mucho con ciertos proyectos videográficos que ellos tenían, entrevistas y ayudarlos a conectar con la radio, como que ya un trabajo activista mío ya mucho más personal, ya no como cineasta, sino que, sí, como organizador, como activista que yo hago ya por mi cuenta, que más o menos como que se entrelaza un poco con mi trabajo cinematográfico, como se nota en la película, pero es otra labor. Entonces como que no mezclé las dos labores, aunque, bueno, sí se mezclan, pero no de esa forma tan definida. Yo recibí el apoyo total de toda la gente que está al frente de la cámara, pero la película se filmó en el transcurso de 3 años y yo nunca había filmado nada con un tiempo tan prolongado. Entonces, como que la película cambió hartísimo. Hubo un momento donde sí iba a ser más sobre ciertos personajes, hubo un momento donde iba a ser más sobre ciertos bosques que existen allá, hubo un momento donde el uranio casi desapareció. Entonces, como que la única forma que yo pude terminar la película es como que sacando net y trayéndolo todo hacia una experiencia muy, muy subjetiva y personal. Una especie como que de cuaderno de viaje, donde estas voces aparecen, desaparecen, que fue un poco también mi experiencia. En esa parte del mundo hay gente que sale con sus perros y se meten, yo qué sé, 6 meses a cazar y no vuelven a aparecer. Y la gente con la que me topé yo, hubo gente con la que todavía mantengo contacto y hubo gente que vino y desapareció como fantasmas, que es un poco también la experiencia de caminar estos pueblos que fueron ni siquiera pueblos, algunos de ellos fueron ciudades fundadas para extraer el uranio y ahora son pueblos fantasmas. Entonces, como que esa relación con la imagen ya post filmación, como me preguntas, en el proceso de la edición, como que mi relación con algunas personas como que me forzó a que yo me vuelva fantasma, que ellos se vuelvan fantasmas y que haya como una especie de interrelación entre algunas imágenes muy como que cinematográficas en el sentido de que esa fue la única razón por la que filmar algo, porque había como que una especie como que de aura, no sé, como dice Walter Benjamin, como que había algo y yo filmaba y de alguna manera yo tenía que como que alinearlo con mis propias ideas sociopolíticas o lo que sea y las relaciones que estaba teniendo yo ahí. Y de alguna manera se entrelazaron, no sé. Al final del día yo compartí mucho tiempo con las personas frente a la cámara en el proceso de edición, compartiéndoles la película y viendo qué es lo que pensaban, siempre sabiendo que iba a terminar siendo como que algo un poco más como que un poema de viaje. Y hubo harto apoyo, sí. No sé si respondí tu pregunta y no sé si me fui por otro Un lado. poco, un poco. Es que también iba hacia, pues,
noto que hay la construcción de unos individuos, también hay la construcción de un imaginador detrás de la cámara, ¿no? Cuando tú me dices que hay un poema, sí, efectivamente es algo, y existe la idea de que hay un autor dentro de la narración, estás claramente planteando un autor y pensando también en ese diálogo que puede haber con el hecho de que la idea original era generarlo para hacerlo en Latinoamérica, tal vez en el Amazonas, ¿cierto? Tal vez como en estos otros pueblos, y eso más conectando con que hay minas en Kazajistán, y cosas que como que uno no se imagina, ¿no? Que además el hecho de que haya una mina ya implica que el individuo que se construye allá tiene una conexión atómica por el uranio, ¿cierto? Con el individuo en Canadá, con el individuo acá, ¿cierto? Y estás tú como tratando de plantear una pintura. En esta pintura, en este retrato, en este poema que estamos generando, tú te planteaste la creación de ese otro, tú dijiste, ve, yo pretendo construir un otro para los demás que se vea así, de esta forma, yo quiero, no sé, por decir algo, como cuando uno está haciendo argumental y uno dice simplemente, yo quiero que el malo se vea bien malo, entonces consigo un man que se vea bien mal, o yo quiero que el bueno se vea bien bueno, ¿cierto? ¿Tú te planteaste en algún momento la creación de estos individuos de esta manera? No, ¿O es algo que se quedó? no. Desde ese punto de vista, las representaciones de las personas y de sus lugares dentro de la película son quien ellos fueron para mí. O sea, por ese lado es como que, sí, claro, el único filtro soy yo y con eso me puedo tomar ciertas libertades yo como artista o como cineasta, pero al final del día no hubo intención como que de torcer demasiado la narrativa. La narrativa fue lo que yo me encontré y al final del día fue lo que se representó. Pero, como bien dices, ya nada más utilizando la palabra poema, que siempre fue como que una palabra, por ponerlo así, como que un encuadre, ya las cosas como que ya existen dentro de otros parámetros y como que el elemento construye mundos del imaginario documental y que sí que no, y de la autobiografía o como quieras llamarlo, como que ya no sé, las mezclas de las pinturas, como que la forma que uno puede utilizar la realidad ya cambia. Como te dije, la película se filmó en el transcurso de 2 años y es algo que yo nunca había hecho. No es mucho para muchos documentales, pero para las películas que había yo hecho antes, sí que lo fue. Entonces hay muchas imágenes metidas ahí que se filmaron en momentos, ¿sabes? Momentos de completa tranquilidad, como cualquier persona filma con su teléfono, como que nada más, como que ya las cámaras ya se habían vuelto como que prótesis de un concepto un poco ya anteriorizado. Perdón, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era por la construcción del otro, sí, porque como empezábamos desde el otro latinoamericano. Claro. Yo siempre, o sea, no sé, por ese lado, yo siempre he sido otro, o sea, yo soy otro donde sea que voy. A mí me ha tocado eso, porque yo me crié en Guayaquil, pero soy mitad, de hecho, la familia de mi papá es mitad francesa, mitad colombiana, entonces, pero me pusieron un nombre francés a pesar de que no hablo palabras de francés y eso ya como que me hizo otro. Esta idea de la otredad es súper interesante. Hay este filósofo, Willem Flusser, creo que es checoslovaco, pero vivió mucho tiempo en Sao Paulo. Y sus ideas sobre la migración y la otredad y la identidad y todo esto es algo que a mí me tocan bastante, porque mi identidad siempre ha sido una identidad como que media nomádica. Y a pesar que acepto hartísimo mis raíces ecuatorianas, yo siempre he sido nómada y cuando voy a Guayaquil todavía me siento nómada. En realidad no tengo una buena respuesta para eso, más allá de que la forma que se filmó la película por ese lado, por el lado nomádico, es algo que yo creo que lo presenté lo más, no sé, realista no es la palabra adecuada, porque al final del día tiene
tiene como que el filtro bastante denso de mi experiencia, pero traté de encontrar verdad, pongámoslo así. Verdad dentro de la experiencia como que ya más fenomenológica, como que ya entran otras reglas en juego, porque ya la representación ya no es esta idea de representar lo que yo creo es la experiencia del otro. Yo creo que eso lo evité a toda costa, como que tratar de representar estas experiencias de estas culturas que yo no tenía, o sea, tenía un acceso increíblemente privilegiado. Yo podría haber hecho una película sobre personajes en esta zona donde viví por estos 4 meses, pero decidí no hacerlo porque, como te digo, no era la historia y no era la forma que esta historia tenía que ser contada. Hay una serie de fotografías que estoy tratando de editar a un libro con una colaboradora que fue mi asistente en esta película, que quizá podrían ir un poquito más en esa dirección, pero yo me hubiese sentido increíblemente responsable haciendo una película como que adaptándola a convenciones narrativas, convenciones políticas con las que yo no me alineaba. Yo no podía darle ese tratamiento a esta gente que fue tan generosa conmigo. Yo creo que esta era la única forma que yo lo pude hacer. Yo creo que si hubiese tenido el financiamiento para estar viviendo en esta zona más de 4 meses y de hecho haber tenido una cámara o sea, un poco ya quizá digital con la que yo podría haber tenido como que más, con la que quizá hubiese podido ser un poquito más persistente, quizá la película hubiese terminado siendo increíblemente diferente. Con lo que yo tuve, creo, con esta tecnología de la cámara 16 analógica, donde yo procesé muchas de las imágenes a mano, todo esto, creo que esta era la única forma que yo podía como que canalizar las energías de esa zona como yo las experimenté. Obviamente con ciertas preconcepciones políticas de antemano, como te dije, esta idea de la miasma, que es algo que es el veneno que como que ya lo tenemos, ya lo heredamos en el siglo XXI, y eso es algo que creo que quizás es lo que hace que la película quizás se pueda filtrar hacia otros lugares que quizás ya desde un punto más experiencial como que ya se pueden sentir de una forma quizá un poquito más, no sé, contemporánea o algo, no sé, como que la gente ya lo puede como que... Hay una conexión, o por lo menos eso fue lo que se trató. Jean, Agustín Patiño del Público tiene una pregunta para ti, es cómo te planteaste la distribución y la exhibición de esta obra experimental. La respuesta es que no me la planteé. No me la planteé. No tenía idea. En serio, como decían antes, yo por un momento la película casi se vuelve un largometraje. O sea, dependía de una beca y no salió, y bueno, pues la película terminó medio metraje. También pensé hacerla en etapas y hacer muchos cortometrajes que sean como que sea como una especie como que, sí, no es una trilogía o algo, no sé. Nunca, como que hubo la idea, pero nunca llegó a caer ahí. No me la planteé. Estoy muy agradecido de que les haya mostrado dentro del Festival de Cine Experimental de Bogotá y que se haya llegado a esto. La película se ha mostrado en situaciones como que interesantes de lo que va de su vida, pero no me la planteé, como que la película tenía que caer donde caiga, y en ese entonces yo estaba más o menos bajo los auspicios de esta institución académica que me permitió como que hacer la película. Entonces eso me dio un poco de libertad y como que no tuve que pensar si es que la película le iba bien o mal, como que sí, esa es la respuesta. Es decir, que no pensaste en el público a la hora de hacer esta obra. No, casi no. O sea, sí un poco, pero casi no. Creo que, o sea, creo que traté, o sea, yo sé que la película como que cabe dentro de un contexto mediático, dentro de festivales y distribución y, sabes, conversaciones como la que estamos teniendo ahorita, pero hay una parte de mí que cuando hace películas como que yo trato lo más posible de meterme dentro del mismo cuerpo que inhabito todos los días. Es como que trato de utilizar esa cámara, así sea de 16 milímetros, trato de usarlo de la misma forma que utilizo este teléfono que tengo aquí. Es como que ya se vuelve como que ya una especie como que de aparato psíquico, parte de la experiencia del cuerpo. Entonces, por ese lado, como que una vez que ya hay esa, no sé, esa aceptación, por ponerlo así, como que ya
lo que primero importa es de que la película sea honesta contigo mismo, y ya después de eso, como que sí, ya sí cabe dentro de otros parámetros increíbles. Es muy difícil predecir cómo le va a ir a una película en un festival o en este evento o en un circuito mediático. Es muy difícil de definir. Yo he tenido una experiencia con una película que pensé que le iba a ir muy bien, le fue muy mal, una que le iba a ir muy mal y le fue muy bien. Entonces, como que ya me rendí al momento de tratar de descifrar qué es lo que la, entre comillas, audiencia o audiencias o sequitos o espacios desean, como que las películas encuentran sus propios corredores. Vale, o sea que se podría hablar un poco de una imagen que resiste al mercado. O sea, yo creo que es importantísimo. O sea, si algo, hoy por hoy, todos estamos haciendo cine, lo digamos, lo aceptemos o no. Todos estamos poniendo imágenes en movimiento en nuestras redes sociales, estamos dialogando con imágenes ya, que ya son imágenes de imágenes incluso. Entonces, no nos queda otra que resistir eso. O sea, así estamos utilizando las tecnologías mediáticas que nos inhabitan de todas formas. O sea, yo creo que hay dos perspectivas, por lo menos que yo he podido descifrar en mi vida, que más o menos, que más o menos funciona. Está la secesión, que es como que volverte una especie como que de, no sé, separarte, amputarte lo más que puedas, es imposible, y luego ver si es que de ahí nacen nuevas raíces. La otra es como que meterte de lleno y encontrar diálogo con los medios. El problema es que ahorita que dentro del sistema que tenemos los medios controlan la imagen, entonces creo que hay que ser bastante activo y al momento de pensar cómo estamos utilizando la imagen, pero la imagen la estamos usando siempre. Entonces, tiene que ser increíblemente político, porque la imagen también se manipula y la imagen también se la roba, y creo que va de ambos lados. O sea, esto es una conversación gigantesca que se puede tener, pero estoy siendo súper vago ahorita porque no me quiero meter así de lleno por un lado sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Pero justamente, Jan, sí, yo creo que también como teniendo en cuenta lo que tú ya has dicho, yo creo que también podemos empezar a conectar con el otro tema, ¿no? Me llama mucho la atención, pues, como todas las referencias flusserianas y benjaminianas que haces, que igual que están visibles allá, y pues también empezar a ver que existe la posibilidad de la creación de un manifiesto contemporáneo audiovisual, que se parecería un poco a la idea bertoviana de montaje político, un montaje transformador, un montaje que puede cambiar la mente de las personas, ¿cierto? Y que una cosa me parece muy interesante, no solamente en lo que tú dices, sino en la forma en la que se presenta este documental, es que se busca estar por fuera del mercado del capital. ¿Sí? Está agendado dentro del mercado simbólico del audiovisual perfectamente, y como tú dices, me encantan esas pequeñas metáforas en las que uno empieza a pensar, uno empieza a antropomorfizar su película, pensando en que la película busca, que la película encuentra, que la película logra, ¿cierto? Cuando realmente lo que estamos nosotros es poniendo en juego un conjunto de signos, un conjunto de símbolos dentro de un campo social determinado, y en esa reacción ellos van a chocar acá, chocar allá, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante la forma en la que tú propones, como yo me estoy preocupando por la audiencia, pero acá sí hay algo que decir, acá sí hay un manifiesto, acá sí hay un contenido político. No es el contenido político coyuntural, es una forma de ver la política desde el arte, es una forma de ver la política como lo que se pone en juego cuando se distribuyen los espacios sensibles en el mundo, ¿no? ¿Sí? Y desde esta forma, yo creo que lo que tú lograste acá en esta película es crear un espacio simbólico para estas personas, para ti, ¿cierto? Para tu voz, y a partir de ellas, a partir de eso, generar algo que desde su campo significante se presenta a nosotros a través de la pantalla, pero que en su campo significado, en nuestro hipotálamo, logra generar pues unas conexiones muy diferentes, sobre todo en este tema del manifiesto. Sí, No. quisiera meter un poquito la cucharada, digámoslo ahí, frente a eso.
Simplemente porque a mí me parece muy interesante y me parece como muy diciente justamente que en este festival haya un espacio que tenga que ver con imágenes manifiestas. Es decir, y que se conecte un poco con lo que estaba diciendo Daniel frente a la imagen que muestra, la imagen que manifiesta, pero también ese doble etimología o ese doble significado que no solamente aquello que se manifiesta es aquello que aparece, ¿sí? Sino también el manifiesto como una serie de normas políticas que van a dirigir cierto ideario o cierto rasgo ideológico de un pensamiento específico, como fueron los manifiestos de las vanguardias, por ejemplo, Claro. pero también el manifiesto como una queja, es decir, hay algo dentro de las imágenes manifiestas como tal, y conectando un poco con lo que decía Daniel, que tiene que ver con el mostrar, evidenciar, por otro lado, programar o dar una serie de elementos que delimitan como un pensamiento ideológico, y por otro lado también como presentar una queja, ¿no? Y es bien interesante cómo eso, ese manifiesto, que y ahí es y me voy a poner así derridiano de construccionista, pero hay el manifiesto que se manifiesta justamente en la imagen, es aquello que está escondido, ¿no es cierto? Aquello que está velado y que se devela, se manifiesta, y justamente la imagen tiene ese mismo proceso etimológico del mostrar, ¿no? De el manifestar o el develar. Y entonces es muy interesante porque el mostrar esa imagen tiene justamente que ver con mostrar también un ideario político, pero también un ideario y un pensamiento personal que justamente lo que está haciendo es quitando el velo a algo que no es que esté necesariamente tapado por lo político, sino que se devela en ese proceso de Bertov que justamente hablaba Daniel de el montaje ideológico, es decir, aquello que se manifiesta como ideológico en el montaje personal y social tiene que ver con manifestar, ¿sí? Pero también con ese manifiesto doble, que es también presentar una queja, es decir, una manifestación que va por la calle, no solamente está diciendo, también está proponiendo un en contra de, digámoslo así, ¿no? Y eso me parece como muy, que me tira cucharada en este momento justamente porque me parecía que tenía que ver un poco con lo que, con lo que estaba presentando Jean-Jacques, porque si bien es una experiencia personal, tal como lo está comentando, también hay algo ahí que va como en múltiples niveles. En las claro. primeras escenas es absolutamente claro que hay una referencia a una especie de visión del antropoceno y de las transformaciones de la Tierra y de los cambios climáticos que ya no solamente tienen que ver con el sujeto y con estos sujetos de los que Daniel estaba hablando, sino también con como un efecto personal, tiene un efecto también de manifiesto. De ahí que sea tan interesante que hayas podido hacer esto en Afganistán, quizá con otras cosas del uranio y demás, porque Claro, es claro. personal y al final, y ya con esto simplemente quería cerrar como toda esta conexión casi que etimológica, tiene que ver incluso con la existencia misma de lo humano. Las últimas escenas que tienen un corte claramente apocalíptico y de cierta manera empieza a desaparecer el sujeto para aparecer el paisaje apocalíptico, hablaste sobre lo alienígena y sobre esto de la ciencia ficción. Es muy interesante porque también habla, ¿no?, de algo que no tiene que ver con el manifiesto del sujeto personal, sino que se va creando en como, no sé si fractales, pero al menos se va dimensionando una y otra vez hacia los efectos globales de este uranio, no en el sujeto solamente, sino en el mundo, en el cambio climático, y eso me parece como tremendamente acertado, ¿no? Claro. Lo curioso es, yo no tengo una visión, bueno, hablando sobre el final, yo no tengo una visión tan apocalíptica de todo esto al final del día, pero tuve que ponerle un punto aparte al final de todo. Para mí hay un elemento también paradisíaco al final de la película, no sé, pues eso es otra cosa. Es curioso, o sea, hasta estábamos hablando de Flusser, al final del día llega, o sea, porque yo soy una persona que estoy súper metido en este discurso que ustedes están trayendo, pero al momento de hacer la película, todo eso tiene que derretirse y tiene que terminar y como que
por eso yo como el realizador se me hace un poco difícil quizá hablar sobre la película dentro de estos términos, porque no sé dónde entra la parte que, ¿sabes? O sea, es trabajo sucio, y es un trabajo sucio esta idea de lidiar con símbolos preconcebidos, como estaba diciendo Daniel, y, ¿sabes? Las preconcepciones que me impuse yo, y luego también la experiencia viva, la carne fresca que uno siente cuando está haciendo la película. Como que hay interacciones, va más como que en olas, no es una o la otra todo el tiempo, sino que están como que siempre entremezcladas, y creo que sí, hay cómo eso dialoga viendo de cara a ciertas situaciones, siempre va a ser algo distinto y la película va a tener sus propias vidas. Entonces, por esa idea que decía Daniel, esa antropomorfización de la película, es una parte con la que a mí me toca lidiar también, porque sí, la película encontró su lugar, yo no le hice espacio, nada más la hice. Bueno, eso es un poco eufemístico, no es verdad. La película existe porque ahí está, ya. Importante me parece como entrando aquí, como conectándonos más directamente con las imágenes manifiestas y con contar un poquito como el origen del porqué el eje que decidimos para este año de imágenes manifiestas para el festival. Y un poco de dónde sale también las palabras que enuncian ese eje que logramos como conceptualizar. Entonces, este festival se conceptualiza desde el año pasado, en diciembre del año pasado, final de año del año pasado, y en este momento el mundo entero estaba dado a la manifestación política, a la manifestación social en los espacios públicos, en montones de países del mundo entero se estaba dando la manifestación social y la gente estaba volcándose a las calles, manifestándose y teniendo esa enunciación en contra de la que hablaba ahorita Rodrigo, la estaba dando desde muchos lugares. Se estaban dando luchas diferentes. En Latinoamérica se daban de unos modos, en Europa se daban de unos modos, en Asia se daban de unos modos, desde diferentes regímenes políticos, desde diferentes modos de opresión, desde diferentes inconformidades se estaban dando unas luchas sociales muy, muy importantes en el mundo, como tal vez, o por lo menos desde mi perspectiva, desde mi existencialidad, no las conocía como con esa fuerza. Viendo ese contexto político, social, cultural, global, pensamos que era importante que nuestro festival, que además de ser una muestra como de artes y de audiovisuales, pensamos que sería importante e interesante conectarlo con ese contexto político. Y ahí comenzamos como a pensar en la idea, bueno, ¿cómo lo conectamos y qué nombre le damos a esto? Porque definitivamente tenemos un componente enorme que existe en el festival, que son las artes, que son las imágenes, y que es lo estético, y cómo nos conectamos con esos aconteceres políticos, con los aconteceres estéticos, y cómo hacemos una observación de los audiovisuales y de las estéticas que este contexto genera y de qué nombre lo llamamos. Entonces ahí llegamos como a las imágenes manifiestas. Pensamos que las imágenes manifiestas eran un poco eso, las imágenes como lo que decía hace un momento Rodrigo, lo que se manifiesta es también lo que se muestra, lo que se hace, lo que aparece, pero ese aparecer no es solo un aparecer tan neutral, sino que ese es un aparecer que está ligado con el hecho del por qué aparece. Entonces desde allí como que comenzamos a decir, bueno, creemos que imágenes manifiestas podría ser un buen modo de enunciar estos modos de relacionamiento estéticos políticos dentro del audiovisual y dentro del contexto que estábamos viendo en el mundo en ese momento. Yo quisiera comentar algo frente a lo que dice Julián, que es un poco la propuesta del texto del que estaba hablando Jean-Jacques hace un momento, y tiene que ver con que a mí me llamó mucho la atención la idea del manifiesto, básicamente porque el manifiesto, a partir de la aparición del manifiesto comunista, que fue a mediados del siglo XIX, es decir, pensemos que el manifiesto como estructura literaria, como forma de escritura, como gramática de propuesta, era una gramática en donde, y ojo que esto es muy interesante y simplemente lo dejo en el aire,
y es que el manifiesto, es decir, aquello que se manifiesta, empieza con un fantasma recorre Europa, ¿no? Es decir, la idea de la conexión entre lo que se manifiesta, una manifestación, y el fantasma, me parece que es muy interesante. La voy a dejar ahí simplemente para nombrarla, pero lo interesante de este manifiesto comunista es que era un manifiesto que posteriormente se concibió como forma de revolución del sistema, ¿sí? O sea, y no hablo del sistema capitalista solamente, sino de los sistemas, ¿no? O sea, como formas de transformar, como formas de poder decir algo a partir de ciertos elementos políticos y económicos. De nuevo, estamos hablando del manifiesto comunista, pero que transforman el sistema. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? El manifiesto se convierte casi que en una estructura de escritura, ¿sí? Gramática, que va a ser tomada ya no solamente por lo político, sino que va a ser tomada por las artes. Entonces, ya a principios del siglo XX aparecen los manifiestos vanguardistas. Y los manifiestos vanguardistas, el dadaísta, el surrealista, etcétera, 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 y posteriormente en Latinoamérica, tal como Jean-Jacques nombraba en algún punto, por ejemplo, el antropofágico, que es muy importante, ¿no? y que creo que vale la pena como tener muy en cuenta esa visión de lo antropofágico o del canibalismo, calibanismo, del arielismo, que serían muy importantes a principios del siglo XX en América Latina, se van a convertir también en formas de manifiesto, pero que ya no atraviesan solamente lo político, sino lo artístico, ¿sí? Y ahí hay un cambio. Pero ahora, han pasado 100 años de esos manifiestos vanguardistas, y no significa que los manifiestos vanguardistas como tal estén mal o estén pasados o que ya no funcionen, pero yo sí creo que hay una forma interesante de observar cómo se producen los nuevos manifiestos en un siglo XXI. Y lo que sucede, y esto es como una especie de transformación que yo estoy viendo, que estoy planteando, que estoy imaginando, es que si bien antes ese manifiesto, y pensemos en el manifiesto comunista, estaba atado al significado de la palabra, es decir, la palabra como eje de comunicación o de mostrar o de manifestar, es decir, los manifiestos siempre tienen estas frases grandilocuentes, ¿no? Un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. O sea, tiene esta frase que es casi que es un spot, ¿no? Es un logo, es el logo comunista de 1850, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de cosas han sido desplazadas justamente hacia la imagen. Y lo que yo creo frente a esta idea de las imágenes manifiestas es que aquello que manifiesta, comunica o ideologiza ha perdido de cierta manera un peso político dentro de la palabra y se ha trasladado a la imagen. No porque la palabra ya no sea importante. Es decir, no le estoy quitando peso a la palabra, ojo, pero sí hay una serie de medios y hay una serie de formas de transmisión ideológicas que atraviesan desde Facebook e Instagram hasta la televisión y redes sociales, en donde la imagen pareciera que está presentándose como en una especie de centro ideológico político actual. Lo que estaba hablando Julián, por ejemplo, de las manifestaciones del mundo, se transmitían a nosotros básicamente a través de imágenes. Es decir, nosotros veíamos lo que estaba pasando en Hong Kong gracias a las imágenes que nos llegaban. Así que la pregunta que surge también dentro de esto es cómo potenciar la idea de la imagen como una imagen que manifieste, porque ojo, y aquí está lo importante, porque la imagen puede ser algo que manifieste desde un poder político ideológico hacia lo que nosotros deseamos, pero también funciona del otro lado. Es decir, la imagen también funciona como una especie de campo de batalla, digámoslo así, un campo de batalla de imagen ideológica en donde se puede luchar de una u otra forma. Hay algo muy loco ahí, y es que estoy pensando en Mark Fisher, por ejemplo, que está pensando en cómo muchas veces las luchas tienen que tomar las mismas herramientas de aquello contra lo que están luchando, digamos, las mismas herramientas. Entonces, y simplemente hago un pequeño paréntesis para un ejemplo, entonces está el claro ejemplo de las luchas, por ejemplo, él habla de los viejos comunismos y dice,
hombre, los viejos comunismos deberían hacer propagandas y utilizar las propagandas a su favor y no irse en contra de la propaganda, sino tomar esas herramientas, modificarlas, adaptarlas y usarlas. Y cierro el paréntesis aquí, pero simplemente era un ejemplo para decir cómo lograr que esas imágenes manifiestas sean unas imágenes manifiestas de contenido político e ideológico y que no caigan en ese mare magnum que en algún momento, hablando con Daniel, hablaba de el collage como una forma de manifiesto político e ideológico en donde tenemos un zapping completo que está marcado por el bajar la pantallita del Facebook, ¿no? En donde te aparece un meme, una manifestación política, una charla sobre un mediometraje y seguimos más abajo con otro meme y una venta de almuerzos. O sea, hay algo ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar en esa visión de las imágenes manifiestas, como lo presenta Julián, porque si bien manifiestan y develan ciertas cosas, también hay toda una pregunta sobre qué develar, cómo utilizar las herramientas, las imágenes como herramienta ideológica y cómo, de cierta manera, plantearse, y bueno, y conociendo a Julián un poco desde hace un rato largo, vale la pena pensar en imágenes como campo de batalla ideológico, digámoslo así, a pesar de que suene un poco belicista la frase, No, pero... para nada. No, yo creo que, o sea, yo creo que le estás dando al tino, o sea, hay harto que traes, pero esta idea el campo de batalla, por ponerlo así como tú mismo lo dices, o sea, el campo de batalla ya está, o sea, estamos siendo azotados por ciertas imágenes que son también manifiestas, o sea, la distinción ahí de manifiesta hay que hacerla, porque están siendo manifestadas por el lado de manifiesto o manifestadas por el lado de como que la conjuración de imágenes y nuevas imágenes. Entonces, por ese lado, esta idea de cómo entraría un poco el lenguaje, un poco más lingüístico dentro de toda esta conversación, o sea, a veces a mí creo que cuando estamos lidiando con la imagen así tan cruda, estamos lenguajizando, y esa idea del collage que traes es como que es definitivamente parte de eso, es una parte increíblemente puntiaguda y es increíblemente política también, la idea de reciclar la ruina o conjurar nuevas ruinas o imágenes perdidas que pueden ser rehabilitadas o reconjuradas, repotenciadas, o sea, estás hablando de ciertos manifestos ¿sabes? El antropofágico, todos estos manifestos que sí, son manifestos un poco veteranos, pero tienen, o sea, no, para nada, son manifestos vivos, como las imágenes también son vivas, o sea, que pueden salir y desaparecer y tienen sus formas de maniobrarse. O sea, eso es lo único que quería decir. Esta idea de que estamos más en un océano de imágenes, en una especie como que de cosmos de imágenes que nos habitan, que habitamos, que utilizamos, que reciclamos, que nos atacan también. Entonces, esa idea del campo de batalla para mí es muy viva, definitivamente. O sea, yo me siento azotado todo el día por imágenes de huevadas que nunca he pedido. Yo qué sé, sí sabes, como que... Perdón si les puedo cambiar un poquito la analogía de un campo de batalla, que el problema del campo de batalla es que las cosas van directas, ¿no? O sea, los proyectiles van derecho. Y el campo de las imágenes es un campo social, es un campo, no lo pensemos tanto como un lugar de un enfrentamiento belicista, sino inclusive, veámoslo en términos un poquito más marxistas, de un enfrentamiento entre dos fuerzas que eventualmente van a producir algo que no necesariamente tiene que ir por ese lado. Y desde ese punto, llevemos un poquito la discusión de la construcción de los manifiestos audiovisuales al terreno de la benjaminiana desacralización de todo lo que es sagrado y lo que es bello a través del audiovisual, ¿no? De cómo cualquier cosa a través del montaje audiovisual, el más grande poema o el más grande manifiesto, yo lo puedo convertir en un producto audiovisual, vendible, consumible, todo esto. Dentro de este mercado, ¿cierto? Dentro de este campo de interacciones simbólicas que parece más como una licuadora que cualquier otra cosa, donde todo se mueve vertiginosamente y donde nadie ya realmente tiene masa, sino tiene puro potencial simbólico. En ese campo es donde nosotros podemos empezar a entender cómo la articulación de imágenes una detrás de otra
funciona como un manifiesto, funciona como la idea que propone Rodrigo de velar lo que estaba oculto, pero al mismo tiempo que se devela, se propone pensamiento político, ¿sí? Inclusive si nos vamos atrás en el tiempo a Nosotros, variante de un manifiesto, célebre texto de Siga Bertov, 1924, y su hermanito cinematográfico, el hombre de la cámara, nosotros vamos a ver que efectivamente la organización de este gigantesco campo de imágenes tiene su secreto en la articulación, en el orden, en darle orden sintagmático a las cosas, y que yo creo que es algo que nosotros estamos viendo y creo que es como por donde va Rodrigo un poquito. No sé si estoy bien, Rodrigo. No, sí, no, sigue, por favor, sí. A ver, a mí me parece interesante pensar lo del campo de batalla y lo puse un poco como la analogía. Después dije, no me funciona tanto porque no me gustan tanto esas analogías belicistas porque significan de cierta manera que alguien va a ganar, ¿no? O sea, como que se están peleando dos espacios donde uno de ellos triunfa y no sé si la idea sea triunfar. Por eso dije, es un poco belicista, pero no sé si funciona bien, porque no sé si hay un triunfador. Pero claro, el asunto tiene que ver con que el manifiesto, o sea, si es posible, y esto sería como la pregunta, obviamente es una pregunta tramposa, pero así como existieron los manifiestos desde 1848, el manifiesto comunista o los manifiestos vanguardistas a principios del siglo XX, si nosotros podemos trasladar esa idea de la imagen manifiesta que devela, pero que también propone de manera ideológica, podríamos pensar entonces que este tipo de imágenes que se están montando, estos montajes de imágenes, podrían proponer unas formas del manifiesto, no ya del manifiesto, como decía Jean-Jacques, es decir, como de esta norma, o ya no es posible en estos momentos, ni aún con las imágenes, la posibilidad del manifiesto. Esa sería como una pregunta que queda, es decir, han pasado los tiempos de los manifiestos ideológicos como formas de construcción, aún con la imagen. Ojo, Daniel estaba nombrando a Bertov en 1924, que ya está hablando de los antimanifiestos. O bueno, estamos hablando de Joaquín Pasos, que también propone antimanifiestos, ¿no? En el mediometraje de Jean-Jacques. Entonces, es muy interesante pensar, ¿es posible esta imagen? Porque vuelvo de nuevo a Julián, ¿sí? De nuevo a Julián y a su propuesta, y es que recuerdo que en todo este montón de manifestaciones en espacios públicos, la propuesta que hacía Julián también era la de, lo encontraba y hablábamos sobre las proyecciones de imágenes que pudieran servir como una especie de íconos centrales que funcionaran como espacios para crear lo comunitario. Es decir, como imágenes de identificación que permitieran la creación de una especie de idea comunitaria. Pero entonces la idea era cómo transmitir una idea a través de una imagen puesta, proyectada en medio de manifestaciones para que lograra captar lo ideológico. Entonces, ¿es posible que esas imágenes se hicieran una propuesta de ser manifiestos ideológicos? No sé si me hago entender. Y si estamos viviendo en tiempos donde ya el manifiesto es una cuestión anticuada o que ya no funciona, aparentemente, ¿no? Yo tengo la gran teoría de que el manifiesto de hoy en día es un manifiesto robot. Es un manifiesto que es un programa, es un software que hace lo que tú me estabas diciendo ahorita, el montaje que tú estabas proponiendo ahorita en Facebook, que uno va pasando y uno dice, acá está el meme en contra de Duque y luego está el meme en contra de Petro y luego me están vendiendo algo y luego alguien puso algo chistoso y luego alguien puso algo terrible y luego alguien puso a alguien decapitando a otra persona ¿sí? Y todo se va juntando gracias a este nuevo mega manifiesto de la humanidad que es es imposible de ver. Y lo que hace este mega manifiesto de toda la humanidad es ahogarnos en palabras, en cruces, en múltiples direcciones,
¿cierto? Pero a cada persona, la máquina tiene el talento de darle a cada ser humano su propio manifiesto, que yo creo que es de los mejores logros de Mark Zuckerberg, es darle a cada uno, a todos los seres humanos, un espejito donde pueden ver exactamente lo que quieren ver y no tienen que ver lo que piensa nadie más, y pueden verse, y ese es, yo creo que ese montaje, ese algoritmo que es parte código de programación y parte usuarios interactuando todo el día, yo creo que es el manifiesto contemporáneo. Esa es mi teoría, Rodrigo. Sí, no, y simplemente, amigos, ¿se ha pensado el Facebook como montaje? Y ya, te dejo eso ahí. Perdón, John Jackson. no, nada más tengo que interrumpir porque me tengo que ir. Tengo un programa de radio donde yo soy el DJ y tengo que irme. Pero quería compartir, hablando de manifestos, y bueno, la conversación es grande y no voy a poder realmente permanecer, pero yo tengo este manifiesto que quiero compartir, lo voy a poner en el chat, lo tengo en inglés, pero a través de la microeditorial que yo coedito, vamos a publicar una traducción. Esta página web va a desaparecer en las próximas semanas porque vamos a hacer una nueva y vamos a lanzar el libro durante el Cámara Lucia, el Festival de Cine Cámara Lucia, el encuentro cinematográfico Cámara Lucia en Cuenca, en Ecuador, donde tengo muchos amigos. Como te digo, ahorita todo está en inglés, pero estamos publicando cada vez más en español y este libro va a ser bilingüe. Pero uno de los links es el ensayo, el manifiesto, por ponerlo así, que creo que va con lo que ustedes están diciendo o le añade a la conversación. Pero me tengo que ir. Me encantaría continuar y Rodrigo, tengo que admitir que no está tanto ni de Daniel de su trabajo, pero quiero estarlo. Quiero a ver si podemos mantener las conversaciones, las telarañas. Quiero que sigamos lanzándolas. Sigamos lanzándolas. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los que organizaron este evento. Tenemos una pregunta del público y es, ¿cómo ven el recurso de la narración no lineal, experimental y la manipulación de la imagen en montaje en una obra documental o de no ficción? Pues es muy importante. Hay autores, voy a empezar feo, la peor respuesta. Hay autores que tampoco vemos la diferencia real entre el cine de ficción y no ficción, ¿no? Que creemos que separar el audiovisual de ficción y el de no ficción es una ilusión creada para la distribución. Entonces, cuando uno está haciendo, en el proceso creativo, en la sala de montaje, en la escritura del guión, que la cosa sea ficción o no ficción realmente no importa, ¿sí? En ese aspecto, ¿sí? En el aspecto propio de la organización del montaje. La linealidad, no linealidad de un montaje es un aspecto que de todas maneras tiene que ser considerado tanto en el plano de la expresión como en el plano del contenido. A uno no le sirve un montaje muy locancio si lo que uno quiere decir es di no a las drogas o hazle caso al gobierno. Esas cosas se tienen que decir con un montaje correctamente ordenado. Pero si yo voy a tratar de generar ideas más complejas, de mostrarle a los seres humanos que nuestros procesos de pensamiento y lo que hay al interior de cada ser humano es increíblemente rico, yo no puedo hacerlo con ese montaje lineal y ordenado, porque al final cuando hago eso llego a un lugar común, tanto en el documental como en el género de ficción. Sí, entonces es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? La separación de la distribución y de las organizaciones que les damos a las cosas para la distribución, que es muy importante. Si yo no le digo a la gente, oiga, lo que va a ver es un documental, muy posiblemente no me lo vean, pero eso no, una cosa no implica la otra. Dicho esto, es muchísimo más fácil cuando uno está pensando algo que se va a distribuir por documental, pensarlo con un montaje alternado, con bloquear harto y generar procesos de experimentación, que cuando uno está haciendo procesos argumentales. Inclusive fue una cosa que yo creo que todos los que hemos trabajado en el festival lo hemos notado de alguna manera u otra. Siempre es muchísimo más fácil aproximarse a los procesos documentales desde
desde la construcción audiovisual al experimental que al proceso digámosle al cine de ficción, al audiovisual de ficción, no sé, palabra extraña la ficción. No sé si respondí la pregunta, la verdad. Rodrigo, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, no, el asunto está en que yo hablo desde otro lugar que tiene que ver desde lo narrativo, porque yo estoy desde lo literario realmente, no desde el montaje, de lo cual Daniel y Julián y Adriana son expertos y experta. Entonces yo tengo que hablar un poco más desde lo literario y tiene que ver con las decisiones narrativas y las decisiones narrativas frente a la ficción o la no ficción, que también para mí es como un espacio bastante permeable de un lado al otro. Tiene que ver con qué es lo que estoy contando. Es decir, en la literatura ocurre desde la narración de la corriente de la conciencia, por ejemplo, que básicamente te narra 3 segundos en 120 páginas, hasta los flashbacks, o sea, hay una gran cantidad de cosas. Entonces yo creería que en el documental, que sería mucho más... Hay algo muy particular desde la literatura, y qué pena salirme del cine y ir para la literatura, pero existe la crónica. Y la crónica tiene una obligación por su mismo nombre, crónica, cronos, que tiene que tener una linealidad cronológica. O la crónica como tal tiene como base estructural la linealidad cronológica. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo Daniel. Es decir, porque cuando yo estoy dando una crónica hablando de lo real, la linealidad cronológica me permite darle un aspecto de verosimilitud a la crónica que no lo tendría si utilizo otro tipo de herramientas del lenguaje como los flashbacks o la corriente de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que obviamente en este momento hay crónicas con un montón de formas y propuestas de lo narrativo, pero creo que hay una posibilidad de verosimilitud mucho mayor si se utiliza una linealidad en el caso de algo que quiere demostrarse como algo real. Insisto, le da verosimilitud, es decir, le creo más, ¿sí? No es que esté mal o esté bien, simplemente que la linealidad cronológica, en el caso de la crónica, le da más verosimilitud, ¿no? No sé si más o menos fui por ese Sí, lado. puedo citar un poquito, puedo parafrasear, es que citar, no soy tan bueno para citar, pero puedo parafrasear un poquito a Barthes cuando en la aventura semiológica empieza a hablar del catch y dice que a él ese cuentito del realismo le genera sospechas porque en medio de tanto orden es donde se empieza a esconder la mentira, esconder como el engaño. Es más fácil creer en lo que, es más fácil creer en lo que es difícil de entender, en lo que es difícil de comprender, en lo que está desorganizado, en lo que me exige a mí organizarlo, que en lo que ya viene organizado por mí. Hablando de manifiestos también. Hola, ¿puedo meter la cucharada? Hola amigos, Oscar. ¿qué tal a todos? Saludos, estoy acá un poco subrepticio, pero tengo una idea que puede responder la pregunta que hace el espectador, y es algo sobre la naturaleza del cine comparada con la naturaleza de la literatura. No estoy seguro quién fue el que lo dijo, de pronto fue Pasolini, no sé bien, pero alguien decía que la literatura va primero desde lo intelectual y, o sea, por las palabras, entra a nosotros por medio de lo intelectual y se va procesando hasta llegar a lo emocional y luego llega a lo sensorial. Pero en el cine es el proceso inverso. Llegan sensaciones a nuestros sentidos, se procesan emociones y luego llega a lo intelectual. Y yo creo que es que ahí está la clave de estas imágenes manifiestas, como lo plantea aquí la pregunta. Deconstruir estas imágenes, haciéndolas no lineales, extrañas,
a veces atacando nuestros sentidos, provoca unos choques nerviosos y genera unas ideas nuevas posiblemente o nos manifiestan algo diferente en los espectadores. Me parece que ahí hay una clave interesante y por eso es que está chévere la pregunta. Y yo simplemente añadiría una cosa muy chiquitita y insisto, pensando en la propuesta que creo nace de Julián y, bueno, y de Daniel, que fueron los curadores, y tiene que ver con que si bien se producen sensaciones individuales, también la idea es que puedan producir sensaciones comunitarias. Es decir, que no solamente haya una manifestación individual, sino que puedan tener una incidencia grande dentro de un grupo. Por eso me parecía tan importante la idea del manifiesto, porque el manifiesto proponía eso grande, ¿no? Y las manifestaciones, que son grandes, también, digámoslo así, o sea, son grupales, son comunitarias. La gran pregunta que me queda ahí frente a lo que está diciendo Oscar tiene que ver con esas sensaciones, se pueden producir de la misma manera dentro de lo intelectual o dentro de lo visual, actualmente con una imagen que pueda ofrecer esa posibilidad de identificación comunitaria, que sería un poco lo que permite el manifiesto. O sea, el manifiesto lo que intenta es decir lo que piensa no una persona, sino un grupo. La imagen da la posibilidad de unir en un espacio comunitario esas sensaciones que ya dejan de ser individuales para convertirse en grupales o en comunitarias. Wow. ¿Puedo tratar de ejemplificar? Porque hay una historia que lo que ustedes dos están diciendo me vino a la memoria de hace mucho tiempo y muy posiblemente la cuente con errores porque la escuché hace muchísimo tiempo. Y es que ya hacia el final de su carrera, Claude Monet ya era muy famoso, estaba pues en la parte de arriba de su carrera. Claude Monet le dio por pintar haystacks, montones de heno perfectamente bien apilados que había en el campo y él los veía y un día se fue y empezó a pintar y generó una exposición de 54 montones de heno, que son muy bonitos, los pueden buscar en internet, realmente son fáciles de encontrar en internet. Y entonces estas 54 imágenes son hermosísimas, pues es impresionismo puro, es pintura impresionista pura, o sea, no tiene, si ustedes lo ven, lo único que hay para ver ahí es un montón de heno, no hay más, y es exactamente como él lo veía, o sea, él se paró, lo pintó, punto. Organizó esta exposición, 54 pinturas, la exposición le dio la vuelta a Europa, y en una de esas llegó a San Petersburgo. Un joven abogado que era, curiosamente, era el mejor abogado de la ciudad. Hagan de cuenta, de verdad, es joven, treintañero, pero el mejor abogado así de película gringa, de esos abogados que se ganan todos los casos y además daba derecho constitucional en la universidad. O sea, era un nerdo del derecho. Después de ganar un caso muy importante, salió con toda la gente del trabajo y se fueron a ver la exposición que había llegado, que todo el mundo decía que era muy importante, que era arte contemporáneo, Claude Monet, no sé qué, tititín, y se van todos estos, ¿no? Y se va, el abogado se llamaba Vasily Kandinsky, y entra y se encuentra con estas 54 pinturas de lo mismo. Y todo el mundo haciendo caras de, oh, sí, me gusta, muy bonito. Y Kandinsky estaba bravo. Sí, estaba berraco. Digo, ¿qué es lo que pasa acá? Yo no entiendo. No entiendo. Y esto no puede ser. Y esto está mal. Esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Y la única forma de entenderlo es dejar el derecho y dedicarme a las artes. ¿Sí? Y ahí empieza la carrera de Kandinsky. Entonces, como para que nosotros pensemos si una imagen podría llegar a convertirse en manifiesto, tal vez una sola no, pero pegada a otras imágenes, porque lo que rayó a Kandinsky, lo que se tiró al mejor abogado que tenía esa ciudad, fue el hecho de que fueran 54 pinturas de la misma vaina puestas una detrás de otra. Él no entendía y tenía que pensar, y eso desató un proceso de pensamiento en él
¿sí? Gigantesco, que duró años, que generó cosas increíbles en el mundo del arte, ¿sí? Gracias a un manifiesto, porque si nosotros vemos los montones de heno de Claude Monet son realmente un manifiesto del impresionismo, ¿sí? Después de que el impresionismo ya está en su madurez, inclusive cuando algunos de los impresionistas estaban diciendo como, no, venga, a mí me gusta más lo que hacen estos manes, me voy a ir a hacer otra cosa, él seguía trabajando en eso y seguía pensando en, esta es la forma en la que yo quiero mostrar mis imágenes, ¿no? Y era una declaración a todo el mundo, esto es lo que es, ¿sí? Que me parece lo más importante de cualquier manifiesto es poder decirle a los demás, lo que ustedes piensan está mal, lo que yo pienso estoy bien. Y si el manifiesto es visual es buenísimo, porque al articular las imágenes con lo político ya de una estamos generando procesos de pensamiento mucho más grandes que los que un texto literario pueda generar. Porque el texto literario nos dice claro, el texto, el manifiesto escrito, pues, no cualquier texto literario, obviamente. El manifiesto escrito nos dice exactamente qué pensar, nos dice exactamente cómo los que hacen esto son malos y los que hacemos esto somos buenos, está cool, está chévere. Pero cuando el manifiesto es artístico, ¿yo dónde me paro? Se me olvida el micrófono siempre. No, me parece muy importante porque creo que en este momento, y son momentos como muy, porque estoy tratando de contextualizarlo en estos momentos y en este tipo de presentaciones y de selecciones de imágenes, y es que yo creo que sí es necesario repensar la imagen y repensar ese nivel ideológico de la imagen, porque pareciera dentro de este montaje facebookero, digámoslo así, en donde la imagen es claramente ideológica, pero hemos perdido a través de la repetición, digámoslo así, al menos la conciencia o el darnos cuenta de la ideologización de esas imágenes. Entonces yo creo que este tipo de imágenes manifiestas dentro del festival, lo que están presentando es justamente el repensar la imagen y su capacidad política e ideológica dentro del mundo. Y así, insisto en lo que dijo Julián en un momento del cómo se pensó esto, y era en medio de una agitación política, y la agitación política está pensando justamente que la imagen se vuelva a llenar de un contenido político y una propuesta, pero yo sigo con la pregunta insisto, no con mi preocupación, sino con mi pregunta, es que es una pregunta realmente, y es si hoy en día, a través de este bombardeo y este montaje facebookero, las imágenes pueden convertirse en formas de manifiestos ideológicos que creen comunidad, ¿no? Entonces yo estoy pensando vuelvo a lo político y vuelvo a lo que sucedió el año pasado con los manifiestos, etcétera, y pienso en todo lo que estaba haciendo Puro Veneno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que estaba haciendo Puro Veneno con los grafitis, con las intervenciones, con los stencils, que después incluso saldría un libro por La Valija de Fuego, se convirtieron en un lugar como en un lugar de encuentro, ¿sí? Como en un lugar de encuentro y de identificación mutua para las personas que salían a manifestarse en la calle. ¿Cómo podría funcionar entonces esto? Porque después lo que ocurrió fue que, de nuevo, se saturó, y al saturarse de imágenes, como que otra vez volvieron a perder su contenido ideológico y había que repensar muy rápido las imágenes. Entonces, vale la pena simplemente pensar en el recargar de sentido ideológico unas imágenes que tienen esos tres niveles, que pueden ser manifiestos de develar algo, manifiestos de levantarse contra algo y manifiestos de tener unas líneas programáticas que digan algo, ¿no? Que propongan algo. Y creo que eso sería muy interesante repensarlo, no solamente con los cortometrajes que están pasando, sino también con el mismo título, con la misma forma de
las imágenes manifiestas, ¿no? Con ese juego de palabras que me parece muy acertado. Perfecto, Además, Rodrigo, sí. No sé si tenemos preguntas del público. Por el momento no tenemos más preguntas. Pues dejamos un poco abierto el espacio a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pero si no, yo creo que podemos ir cerrando. Les agradezco mucho al Festival de Cine Experimental de Bogotá, a Daniel, a Rodrigo, por acompañarnos en este espacio tan valioso para construir pensamiento y para construir comunidad. Y bueno, pues vamos a ver si nos llega alguna otra inquietud. como para cerrar y conectar un poco con lo que decías, Rodrigo, este elemento del plural, o sea, no es imagen manifiesta, sino son imágenes manifiestas, es clave como en la construcción del concepto mismo, ¿no? Lo que estás hablando, que por un lado tal vez una imagen no logre ese papel de la identidad, pero tal vez un montón de imágenes bajo una serie de montajes puedan ir hacia allá, hacia construir esos lugares como comunitarios, que tienen que ver con la cohesión social también, ¿no? O sea, como que van construyendo esos tejidos que permiten de nuevo remitiéndome a lo plural, a conectarse y a identificarse a varios. Entonces es también un proceso o un dispositivo que involucra a la pluralidad, a la comunidad, a la multiplicidad también. Claro. Y haciendo unas conexiones ahí extrañas, una sinapsis, podría uno hablar de que las imágenes manifiestas se pueden presentar a lo figurativo como Monet y a lo abstracto como Kandinsky, y que pueden ir generando no sé, es que la colectividad es compleja, ¿no? No, porque de esas colectividades también hay bastantes engaños y hay bastantes como manipulaciones, pero pueden estar descolocándonos en los caminos en que el status quo nos quiere gobernar o nos quiere imponer sus leyes o sus formas de opresión. Porque de verdad que el status quo la tiene clarísima. Desde que llegó el cine a la historia de la humanidad, ha sido la herramienta fundamental para transmitirnos ideologías. Lo tenían claro los comunistas, los capitalistas, Hollywood lo tiene muy claro, y ahí es donde entran nuestras imágenes manifiestas, porque pues ahí está el poder que tenemos y que, bueno, por un lado lo figurativo en este momento ha sido muy importante. Recordemos lo que está pasando en Estados Unidos y lo que también ha pasado acá en Colombia, que se velan estas imágenes súper brutales que comete la policía allá y acá y movilizan a la gente, ¿no? Pero también yo creo que discursos como lo hizo Jean-Jacques, de una forma un poco tejiendo imágenes desde otra posición, también son re importantes. Creo que el camino está largo y podemos, pues hay que seguir tejiendo estas imágenes. Aprovecho aprovecho el cierre que suena Ador de fondo para agradecer a Adriana y a Oscar, a Julián, a Daniel, a Jean-Jacques, donde sea que está haciendo un montaje de sonido. En estos momentos dijo que era un DJ. Por la invitación, por la charla, por las preguntas, y espero que de alguna forma esta charla haya también tenido un efecto para pensar de nuevo ese tipo de imágenes y su relación con lo político y con lo ideológico. Y de nuevo agradezco un montón, salí con un montón de ideas nuevas. Muchísimas gracias por esta invitación al Festival de Cine Experimental y a todas las personas que están ahí. Les agradezco un montón. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo.